Bueno, pues hoy en un horario no habitual, más que estética, con la doctora Sonia Díez de Clínica ICA. Al final hemos conseguido colarlo este lunes. Doña Sonia, buenos días. Verdad, que casi se nos va todo después. No tiene mala cara para haber venido un avión directamente a los estudios de Ente Radio. Estoy más relajada ya que viste la noche en Madrid y he llegado casi justo con el doctor Cortés. Nuestro invitado del día de hoy. Exactamente. Don Ricardo Costés, cirujano plástico, buenos días. Muy buenos días. ¿Y de dónde vienen ustedes dos tan tempranitos? Pues yo de Madrid, del intercambio de Turquía, y el doctor del Hierro. Yo vengo del Hierro, sí. ¿Del Hierro de aquí al lado? Sí. Es complicado, a veces es más fácil venir de Madrid que del Hierro, ¿eh? A veces sí, pero prefiero vivir en el Hierro. Doctor, ¿y qué hace usted en el Hierro? ¿Vivir allí? Sí. Qué lujo, qué envidia. Vivir y disfrutar de una placentera y maravillosa isla que a mi edad pues es un lujo poder vivir allí. Pues doña Sonia ha estado en Estambul, ¿qué le parece? Adquiriendo conocimientos, ¿no? Compartiendo muchísimo de más de 400 médicos a nivel mundial, contando sus experiencias, el cómo lo hacen en cada sitio y continente, porque hemos sido una representación de 50 médicos de España, el Grupo Iberia, en donde hemos podido conversar un poco sobre cómo manejan ellos la medicina estética, cuáles son lo último en medicina estética, que ya lo comentaremos en un momento. Hoy a lo mejor sí, pero vamos a hablar hoy, tenemos previsto hablar de un tema bastante interesante y bastante desconocido, porque los que recurren a esta no quiero decir terapia, porque es algo más que una terapia, ¿no? Lo llevan en silencio, es algo que a muchos hombres les afecta y lo viven en silencio, no sé por qué. Hablamos de la ginecomastia. ¿Qué es la ginecomastia, doctora? Don Ricardo. Bueno, la ginecomastia no es más que un proceso de origen patológico que no implica ni malignidad ni benignidad, el concepto en sí. Es un concepto expansivo, es decir, aumenta el tamaño de una zona determinada del cuerpo, en este caso de la glándula mamaria, y de lo que se trata es de intentar paliar esta expansión, este aumento de volumen, que generalmente es la que causa malestar en los pacientes fundamentalmente masculinos, ¿no? ¿Es nocivo ese crecimiento o es simplemente un poco de falta de estética? No, insisto, es un proceso patológico, pero insisto que la palabra patológica no implica ni benignidad ni malignidad, es simplemente aumenta el volumen, disgusta la manera de cómo queda la ropa en el cuerpo de un hombre, y entonces cuando nace la necesidad de compensación de este exceso, procurando pues un centro, una clínica como la Clínica ICA para llevar a término esta solución que es rigurosamente definitiva. Doctora, ¿y la gente cuando se acerca a clínicas ICA con este tipo de problemas lo traen identificado o a lo mejor lo tienen envuelto en otro problema general, como que tengo un exceso de peso? Este tipo de problemas viene con mucha frecuencia en varones, sobre todo en gente joven. ¿Localizado? Gente joven. Sí, a ver, habitualmente cuando llegan a nuestra consulta, el paciente varón, adolescente o incluso gimnastas que hacen mucho spinning, trabajan mucho a nivel corporal, lo consultan no por el tema salud, sino más bien bienestar. La vergüenza que de repente se puede sentir uno de ponerse una camiseta o andar por la playa y que se le note un poquito o mucho las tetitas, crea un complejo. Y ese es el motivo principal del cual consultan en clínica. Entonces, en realidad, el tratamiento es primero es hacer una primera valoración médica, tocar, sentir, palpar al paciente, una buena historia clínica y identificar los factores. Como decía el doctor, ¿es una patología? Sí y no, porque tiene unas causas que pueden ser de tipo hormonal, puede ser de tipo medicamentos, puede ser también el tema de sobrepeso o una mala alimentación.
y muchos de ellos se puede solucionar si no ha pasado mucho tiempo y no hemos dejado aumentar mucho ese tejido, ya que hay dos tipos de ginecomastia, o una que es la ginecomastia en sí, que es el nódulo mamario que ha incrementado, y también la otra que es la pseudoginecomastia, que aparte de repente del nodulillo está acumulando el niño, el adolescente, ese tejido graso que ya genera un complejo, eso, al ir a la playa ya no se quiere quitar la camiseta. Y ese tratamiento, cuando lo identificamos como tal, o la madre detecta que el niño ya le da vergüenza quitarse la camiseta y meterse con el resto de los niños, es cuando hay que intentar buscar una solución pasado un tiempo. Este problema no se soluciona con gimnasia ni con deporte. Para nada. Este tipo de tema normalmente cuando recién el niño está ganando peso y es poquita cantidad de grasa, no nódulo, se puede tratar con algún tipo de, entre pérdida de peso, entre ayuda. Siempre digo, se tiene que complementar la parte médica, quirúrgica, con la parte interna. Los hábitos nutricionales, el tipo de ejercicio que tiene que hacer para fortalecer un poco más los pectorales, todo eso se trabaja en Clínica ICA de una manera orientativa para poder ayudar tanto a la familia como al menor. ¿Este problema se produce siempre por temas genéticos o hay también a lo mejor algún aporte hormonal en el desarrollo de las personas, algún tema de algún tipo de tratamiento médico con anticonceptivos o alguna cosita de esta? ¿O es simplemente una patología que viene ya genética? No, como decía la doctora Díaz, hay un abanico de opciones, de motivos, del por qué aparece ese crecimiento anómalo en la cara anterior del tórax y más concretamente en la zona mamaria masculina. Hay que intentar ver claramente que hay fundamentalmente dos tipos de ginecomastias, una que se llama verdadera y otra que se llama, o mal llamada, falsa. La verdadera es un crecimiento prácticamente exclusivo de la glándula mamaria por un desequilibrio hormonal en la pubertad. La segunda, aunque puede obedecer al mismo principio, en vez de centrarse única y exclusivamente en el crecimiento de la glándula mamaria, lo hace también a expensas de un aumento de tejido graso perimamario, con lo cual se podría decir que la patología interesa toda la cara anterior del músculo pectoral. Y por lo tanto, cuando es una ginecomastia falsa o, digamos, mixta, porque es grasa y glandular. Es evidente que hay que intentar, como comentábamos anteriormente, ir a buscar esa causa. Esa causa muchísimas veces es tan simple como una mala alimentación, como un desatino en determinados tratamientos y, por supuesto, hay un componente genético, metabólico, hormonal, que juega un papel muy determinante en la adolescencia. El tema está en que en la adolescencia, cuando termina, suele frenarse todos los procesos hormonales que eran los responsables de este desarrollo, a veces un poco desaforado, de la glándula, y persiste ese crecimiento junto con un cierto aumento de peso, con una falta de práctica de deporte, en fin, se juntan una serie de factores que pueden condicionar ese resultado final. Doctora, ¿y el tratamiento que Clínica ICA ofrece es definitivo o puede ser que una vez que se haga el tratamiento vuelva otra vez a aparecer crecimiento desmesurado del... Si se hace bien, es de una sola sesión. Normalmente suele ser quirúrgico, ya que hablamos de un nódulo o glándula mamaria
que ha incrementado de manera anómala y se soluciona en una sola sesión. Pero si se detecta a tiempo y el niño lo que tiene es un acúmulo de grasa que se puede solucionar de manera médico detectado a tiempo o ayudando a perder de peso al niño, también se puede hacer. Pero casi en un 90%, 95% suele ser de tratamiento quirúrgico y es sencillo. Me encantaría poner un ejemplo que mencionaste también el tema de por qué, causas, ¿no? Causas. Dentro de las causas ya dijimos hormonales, algunas enfermedades endocrinas, así como también ciertos medicamentos. Y ahí viene un poco, quiero contar un poco un caso que los pacientes vienen del gimnasio con los anabolizantes, la creatina, anabolizantes o medicamentos que se toman y que lo hacen para el tema de hipertrofiar musculatura. Pues eso también puede causar esa alteración hormonal y hacer que le crezcan los pechos, así como también la caída del cabello, que lo hablamos hace tiempo. Es verdad. Hace tiempo por el mismo problema. Entonces, mucho Cuidadito cuidado con los que nos tomamos en los gimnasios. Exacto. Cuidadito. Porque Los aportes nutricionales siempre bajo la mano de un profesional. Exactamente. No todo lo que te venden en el gimnasio te va bien a ti, a Pepe, como a Lucho, como a Tomás. Con lo cual, ninguno hace el mismo ejercicio ni el deporte, ni tiene los mismos hábitos nutricionales en casa. Con lo cual, hay que personalizar ese tipo de suplementación que se da. Doctor, ¿hay una edad mínima para enfrentarse a una ginecomastia? Mínima. Yo siempre Sí, porque digo, estamos hablando de que es un tema de la pubertad. Exacto. Chavales de ¿Cuándo? 12, 14... ¿Cuándo operamos? Yo siempre le comento al doctor, cuando detectamos que se está generando no solamente una patología, o que los padres detectan que el niño ya tiene un complejo que a la larga le puede causar una depresión. Y yo he tenido casos de niños muy adolescentes con depresión por eso. No salen con los compañeros, se enclaustran en su mundo y empiezan a generar hasta intento de autolisis, que es una cosa muy delicada. ¿Cuándo tratamos? Cuando detectes a tu niño que ya se esconde en la camiseta debajo, o que usa sudaderas muy escondidas, o que se oculta tras esa ropa, hay que consultarlo con un especialista. En general, un experto, un cirujano, que lo pueda explorar, que lo pueda sentir y ver qué tipo de ginecomastia es. ¿Cómo la tratamos en Clínica ICA? Pues a través, primero, de un diagnóstico. Primero clínico, médico, saber las causas, y luego ecográficamente descartar lo que el doctor decía. Una pseudoginecomastia o una ginecomastia real. Y en base a eso, pues el tratamiento de elección es la quirúrgica, que el doctor explicará muy bien cómo lo hacemos aquí. Doctor, ¿qué grado de complicación tiene esta cirugía? Porque allá, aquí a uno que es neófito, entiendo que no debe ser muy complicada, ¿no? Pero que al menos que se haga desde un punto de vista riguroso. ¿Hace falta mucha técnica para una ginecomastia? Bueno, mucha técnica. En síntesis, lo que hace falta es, primero, tener formación quirúrgica. Esto es lo primero, ¿no? Por lo tanto, estar en disposición del perceptivo diploma de cirujano plástico. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay que entender que, en base al volumen que tendrá esa glándula y al origen de esa patología, es decir, si es solo glandular o si es mixta, y si es muy poca cosa o es una cosa bastante considerable, pues el enfoque va a ser distinto. Es decir, cuando tenemos una pequeña cantidad, que por pequeña que sea, puede ser suficiente, como se apuntaba antes, a que eso cause pues una serie de trastornos incluso en la relación con los demás, la personalidad del individuo, de verse pues con un bulto que no le corresponde en su cultura a llevarlo encima. Evidentemente, si es un pequeño volumen, pues la cirugía también será de pequeña
realización, y si pues el volumen mamario alcanza el tamaño de una naranja, un pomelo, pues lógicamente va a tener unas connotaciones quirúrgicas diferentes, con unas secuelas cicatriciales diferentes y lógicamente pues con un resultado, digamos, menos aceptado en términos generales, si no va acompañado además de otro proceso que es muy común, que es la propia obesidad mórbica. El paciente que tiene una obesidad mórbida con una ginecomastia considerable, digamos que su objetivo en la vida es deshacerse del máximo de excesos de piel que tenga, los tenga en la barriga, en las piernas, en los brazos o incluso en las mamas, ¿no? Por lo tanto, este tipo de paciente aceptará muchísimo mejor un resultado con cicatrices más o menos evidentes que un paciente que solo tiene ese problema, que solo tiene un cierto desarrollo mamario, porque quizá no hemos comentado que la obesidad mórbida siempre va acompañada de ginecomastia, como también va acompañada de una lipodistrofia de brazos, es decir, con un acúmulo excesivo en muslos, en brazos, en faldón abdominal, etcétera, ¿no? De una manera ya muy exagerada. Por lo tanto, dependerá del volumen y sobre todo del contexto para utilizar una técnica u otra. En cualquier caso, como comentaba usted al principio, las complicaciones que pueda tener esta cirugía pues son las estándar en cualquier otra cirugía. Hay que hacerla en buenas condiciones, en un quirófano debidamente adecuado, poniendo todos los medios a disposición de los pacientes, que es en definitiva lo que hacemos sistemáticamente en clínica. Esto siempre es cirugía, no se puede hacer a través de extracciones, a través de... No, mire, además también hay una cosa que es importante y es que la tecnología a veces nos lleva a soñar y a querer ir mucho más allá de lo que realmente la tecnología nos ofrece. Y por lo tanto, afortunadamente, por lo menos para las personas que tienen el concepto que tengo yo de la vida y de la cirugía, pues esto lamentablemente es así. Es decir, si no se hacen las cosas en el ámbito adecuado, no vamos a obtener un resultado adecuado. Y el ámbito adecuado es estudiar previamente al paciente, establecer esa historia clínica que hacíamos referencia y decidir junto con él cuál es el tratamiento más adecuado y más acertado a su situación. ¿Y el posoperatorio? El posoperatorio no tiene por qué ser especialmente doloroso. Hay un detalle que la gente confunde, ¿no? Mucha gente habla de que la cirugía mamaria es una cirugía dolorosa. No, la cirugía mamaria puede ser dolorosa en determinadas circunstancias, pero generalmente lo que duele más en una mama recién operada, que causa una perplejidad a mucha gente, no es la mama en sí. Lo que duele es el músculo que está detrás, el músculo pectoral, que por haberlo manipulado junto con la glándula provoca un cierto grado de contractura. Y esa contractura se traslada localmente hacia la mama en cuanto a la zona de influencia del dolor, y el paciente cree que le duelen las mamas, cuando en definitiva lo que le está doliendo es el músculo pectoral, que muchas veces ese dolor de entrar en la consulta con los brazos hacia adelante y quejándose de dolor desaparece simplemente con estirar adecuadamente el pectoral, es decir, con hacer ejercicios ayudándole al paciente a levantar los brazos hasta llevarlos en posición vertical para poder dar el máximo estiramiento del músculo. Y eso ya es suficiente para que de repente una glándula mamaria que no te permitía levantar el brazo para peinarte, pues ahora lo puedas hacer. Esto trasladado a la cirugía de la ginecomastia es exactamente lo mismo.
Doctora, ¿y qué garantías hay de que los diagnósticos sean exactos? ¿Qué es una glándula? ¿Qué tratamiento no? ¿Qué maquinaria disponemos? ¿O eso simplemente con una buena observación en mano sabemos si es la glándula o hay grasa asociada? Como decía el doctor, o sea, en definitiva, lo más importante es la prevención. Cuando tú detectas que tu niño, tu adolescente o tu pareja está incrementando de peso y está desarrollando de manera un poquito más sobre lo normal la glándula mamaria y ya le genera un problema, ahí es donde hay que consultar. No irnos a los extremos, como decía el doctor, cuando ya viene con una obesidad mórbida, porque ya esa pequeña liposucción que podemos conseguir de repente solo quitando el exceso de grasa que pueda tener al inicio, que puede ser de uso de repente tratamiento médico estético, pero que va a ser un 10%. El 90-95% sí va a ser definitivamente quirúrgico. ¿Y cómo lo hacemos? Pues nosotros tenemos a una radióloga de referencia en donde directamente después del examen, la exploración médica, haciendo una buena historia clínica, definimos clínicamente, lo confirmaremos a través de un radiodiagnóstico, en este caso una ecografía, y descartamos qué glándula es, qué tipo de ginecomastia es y qué solución la vamos a dar al respecto. Y sobre todo lo que comete, y me encanta muchísimo cómo lo enfoca el doctor Ricardo, es siendo súper claro con el paciente. Cuando el paciente ya ha venido, hemos tenido de los dos casos, chicos jóvenes, gimnastas que vienen con los pectorales bien definidos, pero con ese nodulillo chiquitito. Entonces, ¿qué hacemos? Una pequeña intervención chiquitita y se quita ese nódulo mamario, con lo cual cicatrices las justas. Pero cuando ya es un varón de 50, 60 o 70 años que tiene los pechos muy descolgados después de una obesidad mórbida o ha perdido mucho peso, hay que ser muy claros. No vamos a esperar que a través de una maquinita que tenemos, como el Touch Plasma o el Renuvion, que vamos a hacer como un copia y pega. El doctor se ríe porque no cree mucho en la tecnología. Pero, a ver, a mí es que me encanta un poco mis maquinitas, como dice aquí el gerente, también está acá al lado nuestro, porque tienen sus límites y yo les doy mucho la razón a mi equipo. Y en eso me encanta porque es como un toma y dame. A veces, si es un poquito de piel, yo puedo conseguir un poquito de retracción. Pero si es mucho exceso de piel y hemos hecho, en definitiva con el doctor, la consulta a la paciente y la paciente quiere, o el paciente quiere, un pecho tipo Brad Pitt, tipo músculos pectorales bien definidos, y lo que tenemos es un colgajo más de 5 o 10 centímetros, hay que ser muy claros con el paciente. Tenemos 60, 70 años y donde hay mucha piel sobrante hay que ser muy claros. O sea, no podemos pretender que un equipo o un láser que por más retracción que haga tiene sus límites. La medicina estética tiene un límite, la estética, por más aparatitos que tengamos, tiene su límite. Y llegando a un buen diagnóstico y siendo muy claros con el paciente, y el paciente lo tenga desde un primer momento hacia dónde se está, hasta qué nivel o qué grado de ptosis mamaria tiene o la piel la tiene demasiado, vamos a ofrecer un tipo de tratamiento, ya sea liposucción asociado con esa extracción de la glándula o una apexia, un recorte de piel. Y las cicatrices van a ir en relación a ello. Doctor, ¿y hay gente que viene con una ginecomastia clara y después quieren que le dejen unos pectorales marcadísimos tipo Cristiano Ronaldo? ¿Y eso se puede hacer? Es decir, quitarle el problema y dejarle unas tetitas todas marcaditas. ¿O eso no es recomendable? Mire, de entrada, la parte, así como en la barriga ha habido cierto avance en el sentido de mejorar determinada limitación muscular para dar un efecto pues de músculo trabajado sin estarlo, ¿no? Que es un poco el concepto actual. Entonces, lo cierto es que, en mi opinión, yo sinceramente creo que no debemos de forzar las cosas. Forzar las cosas siempre es un mal principio. Hay que tener en cuenta un detalle importante, y es que
nacemos con un pool, con una cantidad determinada de fibras de elastina y de reticulina en la piel. Este pool se va manteniendo con el tiempo, aunque va menguando, y determinadas agresiones como son la ganancia o la pérdida rápida de peso, esto es una agresión hacia el organismo muy importante, que el organismo toma nota de todo esto y lo traduce en la pérdida precisamente de estas fibras, en la alteración de estas fibras, en su propia autodigestión, y lo que sucede es que en pacientes mayores de 30, 40 años, la capacidad de adaptación de estas fibras de elastina y reticulina están exactamente por debajo de la epidermis y de la dermis. Estas fibras dejan de ser efectivas, no adaptan y, como decía la doctora, ya podemos poner la maquinaria que queramos, que lo que hay que hacer en estos casos es quitar ese exceso de piel para ajustar ese vestido a la nueva percha que vamos a dejar. Utilizar en ese procedimiento la posibilidad de colocar un implante en el pecho y tal, un implante tipo para parecer un músculo, no un implante de aumento mamario, estoy hablando para hombre. A mí personalmente me parece muy poco afortunada la idea, ¿no? Primero porque no deja de ser una cirugía con complicaciones. También no nos olvidemos que en el organismo todo lo que tiene dos siempre es subsidiario de que uno no vaya como el otro, ¿eh? Hay que tenerlo muy presente. Y por lo tanto, la colocación de dos implantes semirrígidos, que es como son los implantes musculares de pectoral, para aparentar una fortaleza física que no se tiene, que tarde o temprano vas a tener que volver a pasar por el quirófano para quitártelo, para retirártelo, que entonces quedará por haber dilatado con ese pectoral una piel y que habrá que volver a readaptar esa piel a la nueva situación. Claro, estamos hablando de una cirugía, de otra, y estamos hablando de que cuando tenemos estos casos graves, insisto, la secuela cicatricial hay que contemplarla, porque de lo contrario es engañar a la gente, ¿no? Y hay que tenerlo muy presente. Eso es muy importante. Perdón, sí. Me encantaría contar una experiencia que viví mucho en Turquía hace unos años atrás. Me encanta viajar a Turquía para las actualizaciones y, como le contaba al doctor Cortés, allí hicimos un experto en lo que es lipoescultura en alta definición. Y los turcos tienen un marcaje de la belleza y la gente viaja a Turquía para operarse. Tú ves por el Gran Bazar en Turquía y todo el mundo anda con sus narices, con sus pelos y con toda la parafernalia de sus cirugías hechas de va y viene. Entonces, allí se estilaba, que es lo que hablábamos con el doctor, de no poner estructuras donde no deberían estar. Y en eso hubo un boom mucho hace unos años atrás, cuando fui a Turquía, en donde quitaban la grasa de la zona X para ponerla en la zona Y. En este caso, crear dentro del músculo, poner una cantidad de grasa para que simule un músculo, se vio que encantaba y empezó, y fue un boom de no solamente dentro del músculo glúteo, que es el BBL o el Brazilian Butt Lift, sino también a nivel pectoral, y crear unos pectorales. Incluso el maestro con el que fui, el doctor Candulu, todos sus chicos, yo tengo mis chicas, como le llamo mis niñas en mi clínica, él tenía solo varones. Y tú veías a los chicos desfilar en plan las películas turcas, los chicos súper guapos, todos musculosos, pero claro, de repente empezaban a contraer la musculatura y veías como en algunos que estaban un poquito más rellenitos no era natural. Igual que en el músculo deltoides, igual, o sea, poner una estructura que sea grasa metido dentro de un músculo a la larga va a traer problemas, o a la corta, que ya empezó a generar las trombosis o los tromboembolismos. Entonces, en definitiva, yo creo que al César lo que es del César, y ponte en el sitio donde tiene que ser correctamente. Primero, un diagnóstico médico. Segundo, las estructuras
adecuadas en el tejido donde tiene que ser, ya sea tejido graso con tejido graso y no graso en mucosa o graso en músculo, que pueda generar en un futuro, como ha venido pasando con las siliconas, para no generar ese tipo de problemas. Y las combinaciones de repente de grasa en el mismo acto quirúrgico que un implante, que puede tener suerte y no genere un problema, puede, pero cuando lo aparezca es cuando ya se ven las cosas, como digo, las papas calientes. Doctora, ¿qué grado de satisfacción se produce en las personas que te deciden hacerse una ginecomastia? ¿Lo he dicho bien? Ginecomastia. Ginecomastia, sí, lo has dicho bien. Y es entre un 99 y un 100%. ¿Son terapias muy demandadas? Son tratamientos muy demandados, pero los pacientes son muy exigentes. Son muy exigentes y aquí lo más importante en la clínica, tanto el doctor como yo, es la claridad del resultado. Ser claros con el paciente desde un primer momento, el grado de ginecomastia o el tipo de ginecomastia que tiene, y que el paciente le quede claro cuál es su caso y a qué tipo de tratamiento nos vamos a someter, y siendo claros también al tipo de secuela que le pueda generar. O sea, un paciente que viene con una obesidad mórbida y que tiene mucha piel sobrante no va a pretender que a través de una lipo pequeñita, una cicatriz de 1 centímetro, de 2 centímetros, puedas extraer una glándula, como decía, del tamaño de un melón. No se puede. No se puede. Siendo claro, yo creo que conseguimos grandes resultados. A mí me han dejado bastante claro todo este tema. Yo tengo unos pechitos un poquito grandes, pero creo que no me voy a hacer nada porque no me toco y no tengo ninguna glándula ni nada. Esto es simplemente que estoy un poquito más gordo y con un poquito de gimnasio se va a la... Pero para mí ha quedado todo muy claro. ¿Ustedes creen que se nos ha olvidado algo para alguien que nos esté escuchando, que tenga alguna duda? O simplemente decirle que se ponga en manos de profesionales, que si tienen alguna duda vayan, que la primera revisión es la clave, el diagnóstico, y después ya soluciones a los problemas de cada uno, pues en Clínica ICA se lo van a ofrecer. A mí me encantaría de repente dejar una pincelada, porque Canarias se caracteriza por el índice o el porcentaje más alto a nivel de España sobre el sobrepeso en la edad preescolar. Y yo lanzaría de repente la invitación a todas las madres a echarle un vistazo, así como de repente el niño empiece ya a esconderse detrás de una camiseta, si es oscuro o lo que sea, intentar detectar este tipo de problema antes de que ya sea una patología que ya no tenga más remedio que pasar por cirugía. Así que acudir a un centro especializado multidisciplinar como Clínica ICA, en donde puedan ser asesoradas junto con el menor desde los 13, 14, 15 o 18 años, y no esperar a que ya sea un problema y sea una glándula y necesite un tratamiento mucho más quirúrgico. Bueno, hemos aprendido bastante la ginecomastia. Yo he aprendido el nombre, hasta ponerle casi el acento. Doctor Ricardo Cortés, cirujano plástico, que a lo mejor algún día nos vemos y me pongo en sus manos. Pero no creo que por los pechos, a lo mejor por otras cosas. Y doctora, que la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí a la misma hora, pero la misma hora que la semana pasada, ¿no? Exacto, sí, ya no a las 8 de la mañana. No tenemos otro vuelo que tengamos que esperar. Bueno, la próxima semana estoy por Perú. Ya lo sé. Entonces, capaz hacemos un online, pero tenemos cosas pendientes, yo creo, sobre el viaje a Turquía, que ha habido muchas pinceladas que creo que ameritan un programa. Vamos a tener la oportunidad. Doctor, muchísimas gracias y que todo salga bien, que seguro que sí. Y ayudarle a que la gente tenga mejor calidad de vida y sobre todo mejor reconocimiento de que cada uno está bien consigo mismo, que es lo que se trata con esto de más de estética, ¿verdad? Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.